Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Queremos hoy explicar un apartado que tiene 3 puntos. Tiene como título Dios es la verdad, del punto 215 al 217. Ayer, en el punto 214, en el programa de ayer, pues hablábamos... También rozábamos este tema porque decíamos cómo la verdad y el amor se conjugan en Dios. No es que se conjuguen, es que en Dios son una sola cosa, una misma cosa. Y hablábamos de la herida que se produce en nosotros por disociar verdad y amor. Bien, hoy ya damos un paso más y entonces hablamos en qué sentido decimos Dios es la verdad. El primer punto es el 215, que dice: es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Es una cita del Salmo 119, el versículo 160. Es verdad el principio de tu palabra por siempre, todos tus justos juicios. Otra cita de la Sagrada Escritura. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Entonces, la primera afirmación que hacemos en este apartado de que Dios es la verdad es que, bueno, como consecuencia inmediata, las palabras que Él nos dirige son palabras verdaderas. Dios no puede engañar. Es totalmente contrario a su ser. Dios es la verdad misma. Sus palabras son absolutamente fiables. Sus promesas se realizan siempre. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues decir que nosotros no solo podemos confiar en Dios, es que debemos de confiar en Dios. Es que sería pues un pecado grave por nuestra parte desconfiar de Dios. Sería como proyectar en Dios nuestras sombras. Cuando alguien desconfía de Dios, dice, cuando a alguien le cuesta confiar en Él, pues le está ocurriendo, sea él o no sea consciente de ello, le está ocurriendo aquello que dice el refrán, que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Pues proyecta en Dios sus problemas, proyecta en Dios sus heridas, las heridas que Él tiene, porque una de las heridas principales de nuestra generación, sin duda, es la desconfianza. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que, fruto de las heridas, consecuencia de las heridas que hemos tenido, el hecho de que nos hayamos sentido decepcionados por los demás, que en un momento determinado nos fallan, y a veces fallan mucho. Y uno mismo se falla a sí mismo, porque uno mismo pues tiene unos ideales, pero luego constata que mis ideales pues se han quedado en papel mojado, porque luego la vida ha ido por otro lado, y entonces yo mismo me decepciono de mis propios ideales y me justifico diciendo, bueno, es que hay que ser prácticos, que incluso a veces nos han fallado los seres más queridos, a veces en la familia misma, y entonces cuando a alguien le han fallado los seres más queridos, pues, se repliega en sí mismo, se cierra en sí mismo y tiende a dudar, a desconfiar de todo el mundo que le rodea. Le han hecho daño
te han hecho daño y entonces piensas que cualquiera que se acerque a ti te va a hacer daño, ¿no? Pues como esa chica que tuvo un novio, que le maltrató, que abusó de ella, etcétera, y entonces llega a desconfiar de los hombres, globalmente hablando, ¿no? O sea, que la desconfianza muchas veces es la consecuencia que se provoca en nosotros, la dificultad de confiar, fruto de nuestra historia, la historia de víctimas y de verdugos, porque también uno ha sido verdugo con los demás, y entonces dices, va, si lo que he dicho yo antes, ¿no? Que se piensa el ladrón que todos son de su condición, que tú mismo has fallado a los demás y piensas que no va a haber nadie que ame de una manera más gratuita que tú. Lo que han hecho contigo te lleva a desconfiar, lo que tú has hecho con los demás te lleva a desconfiar. Pero claro, proyectar esto en Dios es un gran error, ¿eh? Es un gran error. O sea, el hecho de que mi padre o mi madre o mi hermano o mi amigo me hayan fallado, claro, no puedo proyectarlo en Dios porque Dios no está hecho a imagen y semejanza de ellos, sino que son ellos los que, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, por su pecado, han deformado la imagen de Dios en sus vidas. Bueno, pues entonces, por lo tanto, el pecado del hombre consiste en dudar de Dios, en dudar de su palabra, en dudar de su bondad, en dudar de su fidelidad. Fijaros bien, que cuando uno lee el libro del Génesis y lee la historia del pecado original, esta es la clave. La clave es esta. La serpiente, Satanás, se acerca a Adán y Eva bajo este argumento. No formulado así explícitamente, pero claro, sugerido de una manera verdaderamente sibilina, ¿no? Es que Dios no quiere que comáis de este árbol porque, claro, sabe que si coméis de este árbol seréis como dioses, seréis capaces de distinguir, de decidir el bien o el mal, ¿no? Entonces, claro, Él no quiere que le hagáis sombra. Dios no quiere tener competidores, ¿no? Y entonces parece que Dios se presenta no como el Padre y no como el garante de la felicidad del hombre, sino que está queriendo, está poniendo una ley, unos preceptos, unas normas para que el hombre no se le acerque demasiado, ¿no? La ley está puesta para protegerle a Dios, ¿eh? Es como si tuviese alrededor, ¿no?, unos escoltas que no se le acerque nadie a Dios, ¿no? Luego, cuidadito con comer de ese árbol. Es una sugerencia, ¿no?, por parte de Satanás a Adán y a Eva, que está llevándole a desconfiar de Dios. Ese es el pecado original, ¿no? Sembrar la desconfianza. Y si os fijáis, estamos en esas, ¿eh? Estamos en esas hoy en día. Cuando hoy en día, por ejemplo, pues se quiere decir, es que la ley de Dios, es que los mandamientos, es que la Iglesia lo que pretende es controlar a la gente, controlarla. La Iglesia lo que pretende es rodearse de privilegios, la Iglesia lo que pretende es, oiga, mire usted, la Iglesia lo que quiere es el bien del hombre. Usted está desconfiando ya, usted piensa que la Iglesia aquí ha venido a poner una serie de normas y predicar unos mandamientos y etcétera, etcétera, pues para impedirme a mí ser feliz. Todo lo contrario, mire usted, no haga la misma lectura que hicieron, que Adán y Eva hicieron, con respecto a aquel árbol de la ciencia del bien y el mal. No caiga en la misma piedra. La Iglesia no tiene otra razón de ser que predicar la revelación, que predicar la ley de Dios, que la ley de Dios no es tu esclavitud, que es tu libertad, ¿no? Y claro, pues, quien desconfía de Dios dice, claro, pues la Iglesia lo que quiere es controlar, la Iglesia lo que quiere es defender sus privilegios, la Iglesia lo que quiere... Mire usted, está usted de nuevo repitiendo, cayendo en la misma piedra de la desconfianza, proyecto a la desconfianza, ¿no? ¿Usted se cree que todas las personas que han dado su vida, pues en la historia de la Iglesia, la han dado para defender unos privilegios de qué? Han dado su vida
para que nosotros tengamos vida, para que recibamos la vida que Dios quiere entregarnos, ¿no? Insisto, el pecado original consistió en la desconfianza, en pensar mal. Nuestros pecados actuales básicamente suelen ir por ahí, que pocas veces nos confesamos de desconfianza, que pocas veces vamos a la raíz, ¿no?, de muchos pecados, porque es importante que cuando nos acusamos de nuestros pecados no solamente nos limitemos a ver los pecados que son, digamos, la última manifestación, sino que hay que ir también a la raíz de los pecados, ¿no? Y en la raíz de muchos pecados está la desconfianza en Dios, por no decir de todos, ¿eh? En la raíz de todos los pecados está la desconfianza en Dios. Por ejemplo, hay tres son, ¿no?, los pecados principales de la humanidad, ¿no?, conforme a las tres tentaciones que tuvo Jesucristo en el desierto, conforme a, bueno, pues a lo que la propia historia o la espiritualidad ha definido como que los enemigos del alma son mundo, demonio y carne, etcétera, etcétera, ¿no? Tres son los pecados principales: el materialismo, la soberbia y el hedonismo, ¿no? Y hay que decir que ¿qué es el materialismo? Sino desconfiar de que Dios lo es todo para nosotros, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el materialista, lo que le cuesta confiar es que Dios le va a hacer feliz, y entonces tiene que buscar en los bienes materiales lo que no confía que Dios le dé. Pues es así. O sea, es decir, es la historia del hijo pródigo, que no confía en que vivir con el Padre es su heredad, es su tesoro, ¿no? Vivir con el Padre, ser hijo de su Padre en aquella casa, y entonces no confía en eso, y entonces dice, sí, pero si yo cojo mi dinero, si pido la parte de mi herencia, entonces me lo pasaré bomba. O sea, el materialismo, en el fondo, lo que no cree es que Dios es tu pleno deleite, que Dios es tu heredad. Eso es lo que el materialista no cree. Desconfía de que Dios es nuestra heredad. Y entonces, pues vamos a comprar chuches. Venga, me voy a comprar chuches. Pues porque no me termino de creer que Dios me hace feliz. Que Dios lo es todo. La soberbia, que es el segundo pecado. La soberbia, claro, es la desconfianza de que el despojamiento es el camino, la pobreza espiritual es el camino, pues para ser felices y abrazar a Dios, ¿no? Cuando Jesús dice que no se despoje de sí mismo, claro, despojarse de sí mismo es desnudarse, ¿no? Es ser pequeño. Es ser pequeño. Entonces, cuando eres pequeño, pues te ves como un barquito de cáscara de nuez en mitad del océano, ¿no? Y dice, oye, que me siento muy pequeñito, que aquí me comen las olas, que pues sí, claro, pero la soberbia es pues ponerse falsos escudos alrededor, ¿no? Es sacar pecho, ¿no? Pues ayer decía, ¿no? Pues eso, antes muerta que sencilla. Aquí la cosa es protegerse, buscar falsas seguridades, ¿no? Eso es la soberbia. La soberbia es sacar pecho, pues hacerme el grande, ocultar mis debilidades, hacerme el fuerte. La soberbia es desconfiar del camino de la pobreza espiritual, es desconfiar de las bienaventuranzas. Esa es la soberbia. Desconfiar de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que se despojan, los mansos, los humildes. Luego la soberbia obviamente es desconfianza. El hedonismo. Bueno, pues el hedonismo es el pecado, la búsqueda del placer, el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo, pues esa huida de la cruz tan grande, ¿no?, que tenemos como tentación permanente en nuestra vida. El hedonismo es desconfiar de que Dios nos ofrece una felicidad eterna en el cielo, y entonces es buscar el goce inmediato. El hedonismo es, mira, yo
renuncio a la felicidad y como me cuesta confiar en la felicidad que Dios me ofrece, me agarro al placer rápido. Ese es el hedonismo, o sea, desconfío de la felicidad y me agarro al placer rápido. Es como si dijese, yo desconfío de que subiendo a esa montaña, Dios me ofrece la visión, una visión maravillosa. Bueno, pues desconfío de eso y lo que hago es poner aquí abajo una tumbona, no subo aquí y aquí me tumbo yo. El hedonismo es renunciar a la felicidad agarrándose al placer, ¿no? Sustituyo, o sea, es como una especie de, bueno, pues de una falsificación de la felicidad, ¿no? Un sucedáneo, o sea, un falso sucedáneo. Como no me fío de que Dios me va a hacer feliz, me voy a agarrar a los placeres inmediatos. Y me agarro a esto, a la droga, al sexo, a lo que fuere, pues a la bebida, a mis perezas, a mis comodidades. Ese es el hedonismo, ¿no? Porque no me fío de que Dios me va a hacer feliz olvidándome de mí mismo. Es decir, que si os fijáis, aquí lo que estamos diciendo es que el pecado principal es la desconfianza. Es desconfiar de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que su palabra es la vida tuya, es tu fe, es tu camino de luz y de verdad, ¿no? Y estamos siempre, de alguna manera, proyectando en Dios mis pecados, etcétera, y no termino de creer que Él es bueno. Es que no te das cuenta, es que no me doy cuenta de que Él es bueno. Y que por lo tanto ha llegado el momento de deponer, ¿no? Pues esas actitudes de estar a la defensiva. No te defiendas ante Dios, hombre. Si es que curiosamente a veces estamos poniendo barreras ante Dios, ¿eh? Ante quien hay que defenderse y poner barreras es ante otro. El príncipe de este mundo, ante Satanás y sus estrategias, ¿no? Bueno, esta es la primera afirmación, por lo tanto, que hacemos en el punto 215. La confianza plena en que su palabra es verdadera y es bondadosa y es el principio del bien del hombre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 216. Dice así: la verdad de Dios es su sabiduría, que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra, es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. Otro aspecto, pues, bajo el cual decimos que Dios es la verdad. Todo cuanto vemos este mundo, ¿no? Este mundo que nosotros juzgamos como lo verdadero, que, bueno, aquí la verdad es lo que puedes tocar, lo que puedes palpar. Bueno, bien, pues eso que nosotros palpamos y tocamos y que podemos a veces equivocadamente decir que es lo único verdadero, lo visible, lo tangible, eso, todo ello, está regido, está gobernado por la sabiduría de Dios. Se nos ofrecen dos textos, uno es el de Sabiduría 13, versículo del 1 al 9, dice: son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice
fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo. Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía su creador. Bueno, etcétera. Es decir, pero este texto viene como diciendo, pero tú has visto la belleza del mundo, pero tú has visto. Entonces, ¿cómo es posible que te sientas cautivado por la belleza de este mundo y no te remitas inmediatamente a su creador? ¿No te das cuenta que estás siendo, que te estás quedando con la sombra y no te estás fijando en aquel que ha proyectado la sombra ahí? ¿Te das cuenta? Recuerdo haber puesto el ejemplo, ese ejemplo de lo que puede llegar a ser el no preguntarnos, el no remitirnos al Creador y quedarnos en las criaturas, ¿no? Creo que me habéis escuchado en este programa ese ejemplo del visitante o el explorador que entra en unas cuevas que el hombre no había accedido todavía a ellas, ¿no? Unas cuevas que habitó el hombre primitivo, y llega a las cuevas y entonces pues ve, bajo la luz de la linterna, ve allí pues unas pinturas del hombre primitivo y ve cómo está cazando pues los antílopes y escenas de guerra, escenas de la vida diaria del hombre primitivo. Y entonces pues uno dice, oye, esto son pinturas rupestres, son pinturas. Y dicen, no, hombre, a ser pinturas, esto es una casualidad, esto es sencillamente en el mundo hay miles, hay centenares de miles de cuevas y la reacción química de los componentes calcáreos que están en las rocas, pues mira, también forman imágenes que a veces nosotros, esas imágenes, pues las asimilamos a formas nuestras, ¿no? Pero esto perfectamente puede ser formas casuales que los componentes químicos de la roca han formado aquí, pero esto no lo ha tenido por qué pintar nadie, ¿no? Dice, oye tú, pero mira atrás, que aquí también hay más pinturas, y mira, aquí hay más pinturas. Dice, pero no importa, eso puede ser una casualidad que se han ido formando. Le tomaríamos por loco a quien dijese eso, le tomaríamos por loco. Bueno, pues algo así nos dice aquí el libro de la sabiduría, ¿no? Que son inexcusables los que, habiendo visto la maravilla de la creación, no se remontan al Creador. Se quedan en la sombra y no se ponen a preguntarse, oye, esta sombra aquí, ¿quién la proyecta, esta sombra aquí? Bueno, pues es una referencia importantísima, porque hoy en día quizás estamos en un mundo, en una cultura que lo que idolatriza es el ciencia, ciencia, ciencia. Bueno, sí. Nosotros no tenemos nada en contra de ello, pero detrás de la palabra ciencia, ciencia, está la palabra Dios, Dios. Y una cosa no se opone a la otra, en absoluto. En absoluto. Entonces, aquí, este punto del catecismo lo que viene a decir es, el conocimiento del mundo, el conocimiento de la creación, el conocimiento de la ciencia, el verdadero conocimiento de las cosas creadas en su relación con Dios, es el que nos da la visión completa de la realidad. Porque si yo me quedo en la sombra y no relaciono la sombra con la imagen que la provoca, no termino de conocer la realidad plenamente. Me he quedado en la sombra. Por eso hay que decir que la ciencia, claro que la visión cristiana afirma la autonomía de la ciencia, pero desde luego pretender explicar la totalidad de la existencia de la creación solamente por una faceta, que es la faceta experimental científica, es quedarse con una parte de la realidad. Me remito a aquella famosa frase de Pasteur, de Louis Pasteur, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia
nos devuelve a Dios. Eso es lo que ocurre hoy en día, que hay un poco de ciencia y quienes se asoman un poco a la ciencia a veces sienten como que les aleja de Dios, pero más ciencia, mucha ciencia te acerca a Dios. Entonces, Benedicto, por cierto, aquí tengo una frase que pronunció Benedicto XVI en un discurso a la Pontificia Academia para las Ciencias, que sabéis que en la Santa Sede existe una Academia Pontificia para las Ciencias, compuestas por diversos científicos de todo el mundo. Y en uno de los discursos que Benedicto XVI dirigió a esa academia, decía así: Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, en la misma forma en que las Escrituras tienen a Dios como su autor. Es un libro, la naturaleza, cuya historia, cuya evolución, cuya escritura y significado leemos de acuerdo a las diferentes aproximaciones de las ciencias, mientras presuponemos todo el tiempo la presencia fundacional del autor que ha querido revelarse a sí mismo en ella. O sea, Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Y fijaros como Galileo, que a veces absurdamente, ¿no?, se le presenta a Galileo como alguien opuesto a la lectura religiosa de la existencia, y es sacar de quicio absolutamente la historia de Galileo y no conocerla y hacer de ello, pues eso, ¿no?, hacer una leyenda totalmente deformada. Bueno, pues Benedicto XVI dice, ¿no?, que Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, de una forma análoga a como el autor de la Biblia es Dios. El autor de la Biblia es Dios, pero bueno, es verdad que se ha servido de los agiógrafos, de los que han escrito los libros, ¿no? O sea, no lo ha escrito Dios, no nos ha entregado la Biblia desde la imprenta del cielo, no, sino que Dios ha inspirado a los autores para que escriban la Biblia. Algo así pasa con la naturaleza. La naturaleza no ha venido concluida por Dios, sino que Dios ha puesto en marcha las leyes de la naturaleza, ha creado, ¿no?, y ha puesto en marcha las leyes de la creación, de la evolución, de manera que nosotros, a través de esas leyes puestas por Dios en la naturaleza, contemplamos actualmente la creación en su estado actual. Por eso es esta comparación que pone Benedicto XVI. Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, de una manera similar a como el autor de la Biblia es Dios. Y entonces hay que decir, continúa, ¿no?, Benedicto XVI en ese discurso diciendo que la verdad científica en sí misma es una participación de la verdad divina. La verdad científica, aunque tiene su autonomía, puede ayudar a la filosofía y a la teología a entender cada vez mejor al hombre y a entender mejor la revelación de Dios. Luego, como veis, yo creo que los sabios tienden a conjugar, a hacer una armonía, una sinfonía de los distintos saberes, ¿no?, del saber científico, del saber filosófico, del saber teológico, mientras que yo creo que el falso sabio lo que hace es agarrarse a una rama del saber en detrimento de las otras, ¿no? Se agarra a la ciencia experimental y no quiere saber nada con los filósofos, no quiere saber nada con los teólogos. Lo que decía Santo Tomás de Aquino: temo al hombre de un solo libro, le temo más que a un huracán. Bueno, lo del huracán no lo dijo Santo Tomás de Aquino, no, eso lo digo yo, pero sí que dijo esa expresión: temo al hombre de un solo libro, el que pretende decir, no, para mí la verdad es un tipo de ciencia experimental o las matemáticas, o no sé qué. No, la verdad es sinfónica y tiene en el fondo en Dios su origen último. Por eso dice aquí Benedicto XVI que la verdad científica es una participación de la verdad divina, igual que la verdad filosófica es una participación, y la literatura, y claro, es por lo tanto importante entender que la misión de la ciencia es como si fuese catalogar el mundo para volverlo a Dios en orden. Eso lo decía Unamuno. Unamuno decía: la misión de la ciencia es catalogar el mundo
para devolverlo a Dios en orden. Qué hermoso, ¿no? Que un científico tuviese la conciencia como estar catalogándolo todo, es decir, vamos a catalogar tantas verdades, tantas maravillas que Dios ha puesto en la creación. Pero lo que está claro es que la ciencia sin humanismo es coja, ¿eh? Y el humanismo sin religión pues es manco. O sea, pues que es así. Luego, no podemos pretender una ciencia sin humanismo, ni un humanismo sin religión, ni una religión sin humanismo, ni una religión sin ciencia. Pues no, todo ello tiene que estar conjugado. Ahora bien, lo que está claro es que lo que redime al hombre no es la ciencia, lo que redime al hombre es el amor, es la revelación de Dios. Y esto no quiere decir que estemos en contra de la ciencia, no, pero que la verdadera ciencia tiene que estar complementada por la apertura a la revelación. Por esa apertura a la revelación. Bueno, pues he aquí este punto 216, en los que se dice que es que Dios es la verdad. Entonces, que queremos tener un conocimiento de todas las cosas creadas en su relación con Dios, dice, ¿no? Por eso me parece muy bonita esa expresión de Unamuno que dice: la misión de la ciencia es catalogar el mundo para devolverlo a Dios en orden. Es una frase muy sugerente, porque nos está recordando esta expresión del catecismo. El conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él, en la medida en que hacen relación a Dios. El catecismo nos propone otro texto para ser leído, que es Sabiduría 7, versículos del 17 al 21. Él me concedió la verdadera ciencia de los seres, para conocer la estructura del cosmos y las propiedades de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y el instinto de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. He llegado a conocerlo todo, lo oculto y lo manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Es un bello texto del libro de la sabiduría, el capítulo 7, versículos del 17 al 21. La sabiduría de Dios me enseñó los secretos de la naturaleza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y pasamos al punto 217, con el que concluimos el apartado Dios es la verdad. Dice así, es un punto breve. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una doctrina de verdad. Cuando envíe su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Bueno,
La afirmación primera que dice que Dios es también verdadero cuando se revela, pues nos lleva a hacer una distinción. Vamos a ver, hay que distinguir la palabra revelación en el sentido estricto o en el sentido amplio de la palabra. En el sentido amplio de la palabra, hombre, pues digamos que toda la verdad es una revelación de Dios. La verdad científica es también como una revelación de Dios. Los consejos que nuestros padres nos dan son también como una revelación de Dios. La belleza de la creación, cuando contemplamos un paisaje bello, es también como una revelación de Dios. O sea, en el sentido amplio de la palabra, pues todo es revelación de Dios. Bueno, todo aquello que nos lleve a conocer la verdad, detrás de eso se esconde el verdadero, que es Dios. Bien, ese es el sentido amplio de la palabra. Pero bueno, también luego tenemos que saber utilizar la palabra revelación en el sentido estricto de la palabra. Y en el sentido estricto de la palabra, revelación no significa la creación, sino significa la acción sobrenatural de Dios, que después de haber creado el mundo y habiendo visto pues que nosotros pecamos, que dimos la espalda a Dios, Dios entró en contacto con nosotros, salió a nuestro encuentro en la historia de salvación, a través de los profetas, a través del pueblo de Israel, y envió su Hijo al mundo como revelación del designio de Dios Padre. O sea, por lo tanto, en el sentido estricto de la palabra, revelación, pues no significa todo, todo aquello que nos evoca a Dios, no, sino significa la acción de Dios por la que Él ha venido a hablarnos, Él ha venido a mostrarse más allá de la creación. Con lo cual, en el sentido estricto de la palabra revelación, no es la creación natural, sino la acción sobrenatural de Dios que viene a manifestarse al encuentro del hombre. Por eso aquí se da un pasito más, en el sentido, se dice que en qué sentido Dios es verdad. No únicamente en el sentido de que Él sustenta la naturaleza, sustenta la ciencia, sino en el sentido de decir, y te ha hablado, ha venido a hablarte. Y hasta qué punto tenemos que tomarnos en serio, ¿no?, la revelación. O sea, el hecho de que no seamos unos enamorados de la Sagrada Escritura, es que sus palabras son palabras de vida, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y la palabra del hombre está llena de errores, pero la palabra de Dios revelada, inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de vida y verdad. O sea que se supone uno de los indicios de que tengamos plena fe en la veracidad de Dios es que seamos amantes de la Escritura. Y yo, por supuesto, no puedo poner al mismo nivel lo que es palabra de Dios que lo que son ideologías. No puedo poner al mismo nivel. Recuerdo que dije en este programa una expresión así un poco irónica, que algún después conocido me dijo, pero vamos, me estuve riendo un rato. Bueno, pues cuando yo irónicamente, ¿no?, utilicé esa expresión diciendo de aquel que decía, ¿no?, pues aquel que desconfiamos, aquel que tiene esta especie de virus de secularización, ¿no?, y que decía, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, pero hombre, ¿cómo que en parte tenía razón? O sea, es que tú te crees que la verdad revelada tú la vas a... Jesucristo es la verdad plena, es la revelación del Padre. ¿Cómo que en parte tenía razón? En parte tendrás razón tú y yo, pero no Jesucristo. O sea que detrás de esa frase irónica de que en parte tenía razón, está en no confiar en que Dios es la verdad última, que es la verdad revelada. Yo no puedo poner al mismo nivel teorías de los hombres que palabra de Dios. Es por lo tanto un conocimiento superior, el de la revelación con mayúsculas, un conocimiento superior con respecto al resto de los conocimientos que tenemos, pues el humanismo, la ciencia, etcétera. Pero el conocimiento superior es la revelación con mayúsculas. No está opuesta, por supuesto, la revelación con mayúsculas al resto de las formas o caminos de conocimiento, no. Pero es un conocimiento superior, solo superable por la visión beatífica en el cielo.
La visión beatífica en el cielo será el sumum de los conocimientos, ¿no? Ese sí, entonces veremos a Dios tal cual es, entonces, ¿no?, nos fundiremos en un abrazo de amor con Él. Se nos remite aquí a dos textos. Uno es el de primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20, que está aquí mismo transcrito en el punto del catecismo. Al final dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Es precioso, ¿no?, ver cómo en la primera carta de San Juan le llama a Dios el verdadero, con mayúscula. ¿Quién es Dios? El verdadero. Una definición de Dios impactante, ¿eh? Bueno, o sea, Dios nos ha dado capacidad de conocer al verdadero. Él es el verdadero. Y el segundo texto es el de Juan, capítulo 17, versículo 3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. La vida eterna, toda la eternidad en el cielo, va a consistir en conocer la verdad de Dios. Y además es que se nos va a quedar pequeña la eternidad. O sea, ese es nuestro destino eterno, conocer la verdad de Dios. Bueno, pues un signo de que vamos camino del cielo es tener deseo de empezar a conocerle aquí. El hecho de que no tengamos aquí deseo de conocer al verdadero es que vamos por mal camino. Pero si uno comienza aquí a tener ese deseo de acercarse a la revelación, es que vamos camino de salvación. Luego, lo digo porque es que alguno puede decir: bueno, pues si tenemos toda la eternidad, pues para conocer al verdadero no hay prisa, ¿no? Aquí nos podemos dedicar a otras cosas. Cuando lleguemos allí ya nos dedicaremos al otro. Bueno, es que hoy en día a veces tenemos un tipo de razonamientos verdaderamente, por eso lo digo, respondiendo a esa especie de alegato, digo, no, es que mira, el conocimiento uno lo prepara con hambre y sed de él. O sea, el conocimiento no es conocer lo que no deseas, es que tú tienes que desear conocerlo. O sea, Dios no quiere dar de comer al que no es que no quiera, es que nos ha creado libres. Entonces tiene que respetar las decisiones de nuestra libertad. Para poder dar de comer a uno es que tiene que abrir la boca. Es que si no, ¿cómo le meto la cucharilla dentro? ¿Os acordáis cuando éramos pequeños y nos decía nuestra madre que le diésemos de comer al hermano o la hermana pequeña y ahí estábamos con la cucharilla que no nos abría la boca? Bueno, algo así le pasa a Dios en ese decir, bueno, Dios quiere mostrarte la belleza infinita de su misterio, quiere que conozcas al verdadero, pero para eso tú tienes que tener hambre y sed de la verdad. Luego, este es lo que se quiere provocar en nosotros, es decir, dice Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, pues esa vida eterna comienza en esta vida pasajera. Esta vida es pasajera, pero creo que nuestra vida se justifica por suscitar deseo de conocer a la verdad que es Dios en la vida eterna. Solamente eso ya justifica nuestra vida, ¿no? Prepararnos, crecer en hambre, en deseo del conocimiento pleno de Dios. Y la revelación es la antesala del cielo. Es la antesala del cielo, como cuando va a salir el sol y antes de salir el sol se empiezan como a filtrar rayos de luz en medio de las nubes y entran, y entonces la oscuridad se comienza, ¿no?, se comienza a clarear hasta el punto de que desaparezcan las nubes, ¿no? Esa será, ¿no?, la revelación que al final de nuestra vida se transmutará en visión beatífica de Dios. Lo dejamos aquí. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Adelante, ¿con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. Me llamo Vicente. Adelante, una consulta que le iba a hacer sobre el tema del pecado que ha comentado hoy. Sí. A mí me enseñaron de que cada uno, Dios nos pone en nuestro lugar, cada uno tenemos una medida, explicándonos con una vasija, pero todos tenemos que estar llenos de Dios, ¿no? Cada uno de nuestras posibilidades donde Dios nos ha colocado. Pero con reflexión y al pecado que ha comentado usted hoy, se me queda un poco, no me hago la idea de que si Dios todo lo sabe, todo lo ve, y es eterno, obviamente, y será, ¿dónde queda la libertad un poco de no saber Dios lo que va a ocurrir en cuanto nosotros no vamos a enfrentar al pecado? No sé si me he explicado. Bueno, la verdad es que me cuesta un poco entender por dónde iba su pregunta, pero vamos a ver, aunque sea un poco en base a los datos que me ha dado interpretando. Es verdad que cada uno seremos juzgados por el grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad. Entonces, en ese sentido, pues el ejemplo que usted ha puesto de las vasijas, uno puede haber recibido pues un pequeño vaso, otro ha podido recibir pues una jarra, otro un balde y otro un barril. Entonces, de alguna manera, en base al grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad, seremos juzgados por si hemos llenado ese vaso, si hemos llenado la jarra, pues el balde, el barril o la piscina. O sea, en ese sentido creo que Dios nos juzgará a cada uno según el grado de conocimiento que hemos tenido de la verdad. Y obviamente pecaremos en la medida en que no hemos sido fieles a ese conocimiento de la verdad que Dios nos ha permitido participar de él. Pero yo, visto esto así, precisamente yo no le veo el problema a interpretar, por lo tanto, qué es el pecado. O sea, el pecado es es la no apertura al grado de conocimiento que hemos tenido de Dios. Lo que ocurre es que la revelación lo que hace es ampliar nuestra conciencia, o sea, hacer pasar del vaso a la jarra, hacer pasar de la jarra a la piscina, o al mar. La revelación lo que hace es que nuestra conciencia tenga unos horizontes muy ampliados por la revelación de Dios, porque yo estoy conociendo la verdad, o sea, mi conciencia es enriquecida ampliamente por la predicación de la revelación, lo cual obviamente hace que el concepto de pecado, que uno tiene que hilar mucho más fino en la medida en que ha conocido la revelación de Dios. Pero no quiere decir que el que no ha conocido la revelación de Dios no pueda pecar. Sí puede pecar, porque Dios también en nuestra conciencia nos ha dado una capacidad de conocimiento de la ley natural de Dios, por lo menos. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Paqui, de Alicante. Adelante, Paqui. Mi pregunta es sobre los sueños. Cuando dormimos, tenemos diversos sueños en diversas formas, ¿no? Desiderativos, de residuos del día, o vienen enmascarados o directamente. Porque a mí solo me ha ocurrido una vez que he soñado que estaba rezando. Yo me pregunto si es o no frecuente, o si a mí no me ocurre que nunca sueñe con el Evangelio del día, con un conflicto que tenga, una crisis de fe, etcétera. No sé si esto me ocurre solo a mí o ocurre a todo el mundo, no sé, padre. Muchas gracias. Bien,
Mire, vamos a ver, no hay que darle importancia a eso, ¿eh? No hay que darle importancia porque puede ocurrir, dice, "Jo, pues el ideal de mi vida es estar siempre, siempre en presencia de Dios, ¿no?". Y imagínese, pues, una persona que ha dedicado toda su vida a la contemplación. El otro día hemos tenido la noticia de que una religiosa contemplativa cisterciense, que creo, no sé si tiene 103 o 104 años, pues lleva 84 años en la vida contemplativa, en la clausura, y entró, y creo que en Guadalajara, entró en la vida contemplativa el mismo día en el que nació el Papa. O sea, lleva 84 años. Y entonces dice, una mujer así que ha estado siempre en ese ambiente, ¿qué soñará? ¿Soñará siempre en cuestiones religiosas y tal? Pues estoy seguro que no. O sea, pues igual ella nos diría, oye, pues no, pues a mis sueños suelen ser totalmente desordenados. Es decir, no hay que darle un valor moral a los sueños, ¿eh? Porque en el momento en el que el hombre sueña, no tiene una capacidad de dominar sus pensamientos. Lo mismo que a veces uno puede tener sueños que materialmente hablando son pecaminosos. Resulta que en sus sueños está pensando una barbaridad. Pues yo que sé, que cojo y soy un atracador, o me voy con la mujer del prójimo, o yo que sé, ¿no? Uno puede tener sueños que no, o sea, que no tengan valor moral, ¿eh? No tengan valor moral. Bueno, podría ocurrir que una persona tenga un sueño que es muy incisivo y delate, por ejemplo, que tiene celos, o delate que tiene rencor. Podría ser. Pero desde luego no es bueno jugar a estar interpretando los sueños, porque es que eso más bien es, pues yo diría, hacer ciencia ficción. Ahora, dice la oyente, y el hecho de que yo no suela pensar mucho en los sueños, o sea, los sueños no me evoquen que yo hablo con Dios, o no me evoquen la sensibilidad religiosa, ¿es porque yo no soy lo religiosa que debiera de ser? No, quites eso de la mente, porque no es así, ¿eh? Digamos que en los sueños hay una especie de momento de descanso en el que las ondas, pues ese tipo de ondas nerviosas se mezclan todas, y la conciencia, pues ese momento de inconsciencia se convierte en un cajón desastre en el que todo se revuelve, todo tal, y no hay que darle un valor moral. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Le llamo de Valencia. Adelante. Me llamo Ana María y quería preguntarle, para los de a pie en conocimiento de la religión, ¿cómo podemos decir para que crean, para cuando queremos que conozcan al Señor, que cuál es el verdadero profeta, quién es el profeta? Porque hay a veces ciertos profetas, ¿no?, que nos llegan a los oídos de los que no creen, ¿verdad? Y bueno, no sé, creo que me entiende usted lo que le quiero decir, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Cómo decir quién es el verdadero profeta, vale? Vale. Vamos a ver, pues nos remitimos a Jesucristo. Es verdad, por ejemplo, el mundo judío es impresionante cuando uno va a Tierra Santa, observar cómo el mundo judío, que no ha reconocido en Jesucristo al profeta que esperaban, siguen esperando a ese profeta. Y bueno, pues cuando uno va a aquel lugar, yo por lo menos cuando visito el Muro de las Lamentaciones, siempre suelo hacer esa oración: Señor, que este pueblo judío reconozca que tú, Jesucristo, fuiste el Mesías que ellos te estaban esperando, ¿no? Bueno, yo diría dos cosas. O sea, ¿cómo se muestra que Jesucristo es el Mesías, es el profeta que el mundo esperaba para su salvación? Pues hay que remitirse a la propia bondad y belleza y verdad del Evangelio, ¿eh? O sea, el Evangelio en sí mismo es tan atrayente que uno puede llegar a sacar la conclusión: difícilmente los hombres podían haber escrito esto, ¿eh? Por la propia belleza del Evangelio, por la propia coherencia de su mensaje, porque es un mensaje que supera la capacidad del hombre de formular una ideología. Luego también creo que la propia historia, y las propias obras que Jesucristo realizó son testimonio de su veracidad, los propios milagros que Jesucristo realiza en los evangelios. En la propia historia de la Iglesia hay suficientes elementos también para testificar la veracidad de ese mensaje que predicamos. Los frutos de santidad,
y tantos signos de credibilidad que también existen, no solo de Jesucristo en el Evangelio, sino signos de credibilidad de la Iglesia. Creo que, y el propio testimonio personal, ¿no? En el que uno dice, a mí reconocer a Jesucristo como la verdad y el profeta esperado me ha llevado, ¿no?, a una felicidad plena, a una plenitud. Creo que también el propio testimonio nuestro, hoy en día no sé qué es que suele ser más fácilmente acogido, si los argumentos de credibilidad racionales o los testimonios personales. Yo creo que es que hay que conjugar las dos cosas, ¿no? Por una parte hay razones para creer, ¿eh? Por ejemplo, pues como los evangelios están también recogiendo signos en los que Cristo ha hablado, historicidad de los evangelios, historicidad de los milagros de Jesucristo. Bien, eso es importante, pero también es muy importante la credibilidad que tiene el mensaje por la propia experiencia, que dice uno, bueno, a mí me ha ayudado a vivir en plenitud, me ha ayudado para vivir la felicidad en la medida en que en esta vida puede ser vivida. Que la bendición del Señor nos acompañe a lo largo de esta jornada. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.